Entonces vamos a hacer este proyecto, el proyecto 7, que va a ser fractales, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con los conjuntos de Julia y el fractal de Mandelbrot, con los dos, ¿sí? Yo sé que Julia tengo que ir variando C para que me salgan diferentes fractales. Y Mandelbrot yo sé que me puedo acercar para poder ver con más detalle, ¿sí? De hecho, el fractal de Mandelbrot es único, o sea, es el que vimos ahí. ¿Ok? Entonces vamos a crear este proyecto, joven. ¿Sí? Bueno, vamos a crear el proyecto. Es el número 7, ¿verdad? Fractales, ¿verdad? Y lo voy a poner en la carpeta de graficación y aquí lo voy a llamar fractales. ¿Sí? Ok, ahí voy a crear mi proyecto fractales. ¿Sí? Ya está aquí. Y bueno, miren, aquí en modelo vista controlador, ¿verdad? Yo tengo algunos modelos, pero tengo aquí, por ejemplo, el fractal de Koch y el fractal de Sierpinski, el triángulo de Sierpinski. Aquí vamos a colocar nuestros fractales de Julia y de Mandelbrot. Entonces yo voy a ocupar MVC, ¿verdad? Entonces, pues le digo aquí en librerías que voy a usar la librería de graficación. Todavía no le pego nada, pero ya lo configuré. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sí, maestro. Sí, maestro. Pues acá todavía no voy a crear el G-Frame porque el G-Frame pues va a tener un menú como vimos ahí, entonces ese ya lo tengo listo para que ustedes lo usen, ¿sí? Pero ya tengo mi proyecto ahí listo, no tiene nada, pero allá está el cascarón. Regresemos. Bien, aquí hay algo importante antes de trabajar con los números complejos. Nosotros, si tenemos una ventana, ¿verdad? Cuando creamos la ventana, le decimos, quiero que empiece en 100, 100, le damos set location 100, 100. Luego le damos el ancho y el alto, le decimos 800 por 600 o X. Pero esos valores son píxeles, ¿verdad? Entonces nosotros de origen estamos trabajando con píxeles. Sabemos que cada puntito es un píxel. Pero ahora esos píxeles para nosotros van a representar números complejos, ¿sí? Entonces debemos establecer una conversión entre los píxeles, la ubicación del píxel, qué significado tiene en el plano complejo, ¿sí? Tengo que hacer esa conversión, ¿sí? Bien, vamos a pensar que aquí tengo esta imagen y entonces este sería el origen, ¿verdad? Aquí empezamos a dibujar, este es el origen 0, 0. Para la derecha es positivo y para abajo es positivo. Entonces yo tendría un ancho, ¿verdad? Y un alto. Eso lo tenemos ya manejado, ¿verdad? O sea, eso es conocido de nosotros, ¿sí? En píxeles. Pero si esto yo lo quiero ver en complejos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo esto. Este punto de aquí, ¿qué sería? Sería el mínimo real y el mínimo imaginario. ¿Sí? Y este sería el máximo real y el máximo imaginario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este podría ser menos 5 menos 4i. Y este de acá sería 5 más 4i, ¿verdad? Entonces, si esa es la situación de estos puntos, viéndolos en el plano complejo, ¿cuánto mide esto de aquí? ¿Cuánto medirá esto? En el plano complejo. En píxeles mide ancho, pero en el plano complejo, ¿cuánto medirá? ¿Ideas? Acuérdense que el horizontal son los reales. No, sería máximo R. ¿Ah? Asumiendo que este punto es 0, 0, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera 0, 0,
sí, es máximo R, pero no sé, puede ser negativo. Este puede ser -5. O sea, si yo lo considero así, si yo digo el límite es -5, el menor y el mayor es 5. Entonces este iría de -5 a 5 y por aquí estaría el 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto medirá esto? Máximo R menos mínimo R. Exacto, eso es lo que... ¿Sí están de acuerdo conmigo los demás? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con la parte del imaginaria? Sería igual. ¿Mm? Máximo Mínimo. I, ¿sí? O sea, pensando ya saben en que para abajo es positivo, ¿verdad? Entonces este es mayor a este, ¿sí? O sea, como nosotros lo sabemos que para abajo es positivo, entonces sería máximo de I menos mínimo de I, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces Sí. ya tenemos aquí que en los píxeles es ancho y alto, ¿verdad? Pero si nosotros estamos trabajando con imaginarios, este sería máximo menos mínimo en R y máximo menos mínimo en I. Ya sabemos que cada punto va a representar, cada píxel, este 0, 0, representaría a este punto en el plano complejo, ¿sí? Pero ¿qué vemos aquí? Que el ancho en píxeles equivale a esto en complejos. El alto en píxeles equivale a esto en complejos, ¿verdad? Tendríamos esto. ¿Y qué necesitamos nosotros? Convertir cualquier píxel, porque nosotros conocemos esto, cualquier píxel, este punto que sería en píxeles X y Y, ¿verdad? Esa sería la coordenada, ¿sí? X y Y. Si esto es 0, vamos a pensar que esto es 400 por 100, ¿verdad? En píxeles, yo lo necesito convertir a este punto en complejos, ¿verdad? A zx más y, ¿verdad? Yo necesito convertir este punto en el plano de los píxeles a este punto en el plano de los complejos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Necesito hacer esa conversión porque mi fórmula que me dio Fató trabaja en el mundo de los complejos, no trabaja en el mundo de los píxeles. Entonces yo necesito hacer esa conversión, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, maestro. Sí, profe. Y la conversión, pues ahí está, la estamos viendo. Miren, yo sé que el ancho en píxeles equivale a esto en complejos y el alto equivale a esto en complejos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo podría hacer un factor. Miren, si yo voy a, acuérdense que, ¿qué hacíamos? A ver qué tiempo tengo. Ya no me da tiempo. Bueno, le seguimos mañana. ¿Se acuerdan cuando ustedes en física, en las materias, tenían, por ejemplo, cuando estaban trabajando con movimiento uniformemente acelerado y eso, que les decían, bueno, yo tengo la velocidad en metros por segundo y tengo la aceleración en kilómetros por hora, ¿verdad? Y entonces tenían que hacer una conversión para poder aplicar las fórmulas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y decían, bueno, 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Entonces, si yo los kilómetros los quiero cambiar a metros, dividiría entre 1000, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Aquí Sí. pasa exactamente lo mismo. Tenemos que aplicar un factor de conversión, ¿sí? Y ese factor de conversión me lo está dando esta relación que tengo aquí. Esto me va a dar el factor de conversión, ¿sí? Lo que mide el ancho con lo que miden los complejos. Bueno, una idea simple. Quiero convertir pulgadas a centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, quiero convertir de píxeles a complejos, ¿sí? Entonces, yo qué sé, yo quiero saber cuántos centímetros equivalen 3 pulgadas. 3 pulgadas las quiero convertir a centímetros, ¿sí? Entonces, yo sé algo, ¿verdad? Yo conozco la relación entre pulgadas y centímetros. ¿Cuál es esa relación? ¿Sí? Ok, entonces yo sé esto. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué haría yo para convertir 3 pulgadas a centímetros?
Y aquí cuando estudiaron física, ¿sí? Les explicaron que hay una forma de hacer estas transformaciones. Así, ¿verdad? Porque yo sé que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, ¿sí? Entonces, si son iguales, ¿verdad? Si esto, aquí lo dice, igual a esto, son equivalentes, ¿sí? Si yo divido 2.54 centímetros a una pulgada, ¿esto cuánto me da? Me da 1. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo multiplico por 1 algo, pues sigue siendo lo mismo. O sea, no estoy afectando la relación y hago el cambio de unidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 3 por 2.54, ¿sí? Ahora fíjense que aquí está lo interesante. Yo aquí tengo pulgadas que multiplican, ¿verdad? ¿Sí? Y tengo pulgadas que dividen. ¿Qué pasa si yo tengo pulgadas y pulgadas? Lo elimino, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto me queda? 3 por 2.54 entre 1, 7.62. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Ya no me quedan pulgadas. ¿Qué me quedan? Centímetros. Ya hice la conversión. A esta parte que está en los paréntesis se le llama factor de conversión. ¿Sí? Y observen cómo me ayuda a eliminar esto. ¿Sí? Y me queda ¿cómo se llama? Los centímetros. Si yo quisiera convertir de centímetros a pulgadas, ¿qué pasa con este factor? Y fíjense que si yo quiero ir en un centímetro y si yo me quiero regresar al otro, simplemente ese factor ¿cómo se llama? Se intercambia, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, esto, así es cuando trabajábamos entre kilómetros y metros, entre lo que quieran, ¿no? Siempre había este factor de conversión, es el mismo, nada más que depende del sentido. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo acá, miren, ¿sí? Ok, pues yo sé, aquí con esta idea, que el ancho, ¿verdad? En pulgadas, en píxeles, el ancho en píxeles, ¿sí? Es lo mismo que esta diferencia en la parte real, ¿verdad? Son equivalentes. Este es equivalente. Entonces aquí lo tengo, ¿sí? El ancho entre este, ¿sí? El ancho y esto, ¿sí? Y el alto es equivalente a este. Son iguales, ¿sí? Miden lo mismo. Nada más que están en diferentes sistemas. Este es píxeles y este es complejos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, si yo quiero hacer una conversión entre píxeles y complejos, pues entonces tengo que aplicar un factor de conversión, ¿verdad? Acuérdense que esto es píxeles y esto es complejos. Entonces, si yo quiero cambiar las X, ¿qué pasaría con el ancho? ¿Dónde debería estar el ancho? ¿Dividiendo o multiplicando? Dividiendo, Dividiendo. ¿sí? Entonces mi factor sería así, miren. Aquí está, ¿sí? Como yo quiero convertir de píxeles a complejos, los píxeles van abajo, ¿sí? Y entonces ya sé, píxeles que multiplican, píxeles que dividen, se van y me quedan complejos, ¿sí? Pero aquí tengo un detalle, que en el ejemplo que usamos nada más eran lineales, era solamente una dimensión. Aquí tenemos dos dimensiones, tanto X como Y, ¿verdad? Entonces yo tengo dos factores de conversión para las X, para el ancho y para el alto, ¿verdad? Pero yo sé que este equivale a este y este equivale a este. Entonces aquí tengo los dos, pero realmente solamente puedo manejar uno, porque si yo lo saco por separado, cuando yo haga la conversión, la imagen se me va a hacer muy alargada y no va a ser equivalente realmente, ¿sí? Entonces, pero antes de eso, ¿sí están de acuerdo con este factor? ¿Sí? ¿Sí ven de dónde salió? Sí. ¿Sí? Es lo mismo que si fuera
centímetros a pulgadas o pulgadas a centímetros, es lo mismo. Aquí estoy de píxeles a complejos, entonces como es de píxeles, los píxeles van abajo para que se eliminen, ¿sí? Entonces aquí yo voy a cualquier píxel, cualquier px, la voy a convertir a la parte real y cualquier py lo voy a convertir a la parte imaginaria, ¿sí? Es a su equivalente. Ahora, ¿por qué el máximo? Ah, bueno, porque yo necesito que la imagen se vea, ¿sí? Y entonces voy a tomar el factor mayor para que si yo considero este punto, tal vez esto sea mucho más largo que el alto. Entonces yo tomo siempre el máximo para que se pueda ver en la pantalla. Por eso tomo el máximo. Y solamente ocupo un factor, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y esto es importante, ¿sí? No sé si lo alcanzan a notar. Ya tengo mi factor de conversión entre píxeles y números complejos. Ok. Bien. Pues ahora vamos a ver, vamos a trabajar con ese modelo, el fractal de complejo. Fíjense aquí, aquí está, miren. X, acuérdense que es este de aquí. Entonces el valor de X va a ser igual al valor del píxel, ¿verdad? De PX por el factor. Ya sabemos que esto multiplica complejos y divide píxeles y con píxeles se van y me queda complejos, ¿sí? Esto es lo mismo que hicimos. Nada más que hay un detalle, que aquí empieza en el origen, en 0, 0, pero acá no. Acá no sabemos si este 0, 0 o si el 0, 0 está aquí o acá. Entonces, como no lo sé, siempre le voy a sumar el mínimo para ajustarlo. Entonces, esta es mi conversión, ¿sí? El valor X va a ser igual al mínimo del real más la conversión del píxel por el factor de conversión, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con Y? Pues es lo mismo, ¿verdad? El mínimo imaginario, porque no es 0, eso yo lo asumo, ¿sí? Pero yo sí sé que este es 0, entonces el píxel lo multiplico por el factor de conversión y ya convertí de píxeles a imaginarios, ¿sí? Y le sumo min y que se ajuste el plano, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, así es como convertiríamos de píxeles a complejos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, maestro. Ok, y ya bueno, esto lo vamos a usar. ¿Cuándo lo vamos a usar? Pues acuérdense que cada píxel representa un complejo, ¿sí? Y le vamos a aplicar ahí su función para ver si es divergente o convergente. Entonces yo voy a andar paseando por todos los píxeles convertidos a complejos. Cada vez que yo haga que yo necesite calcular la órbita, primero necesito hacer la conversión, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver, nos vamos a nuestro proyecto fractales, ¿sí? Aquí está, esto es lo que vamos a hacer. Bien, yo necesito un modelo, ¿verdad? Un modelo que va a representar al fractal de Julia y al fractal de Mandelbrot, ¿sí? Acuérdense que hay una diferencia, ¿verdad? El fractal de Julia, C permanece constante, ¿sí? Y en el caso de Mandelbrot, C es el que va variando. Entonces, hay una diferencia, hay que considerarla, pero los dos son fractales a base de complejos, los dos. Entonces voy a crear una clase, ¿sí? Una clase que modele a los dos y de ahí voy a heredar, ¿sí? Básicamente. Para cuando se dibuje, este se dibuje con C constante y este se dibuje con C variable, ¿sí? Eso es todo. Y como esto modela el fractal, se puede dibujar, entonces te digo que es dibujable. ¿Qué significa? Que debe tener un método que se llama dibujar, ¿sí? Ese es el que va a dibujar el fractal. Esto es el modelo.
Ahora, el modelo se tiene que presentar en algún lugar. ¿En dónde? En un panel. ¿Sí? Aquí. Este panel pues va a tener el método paintComponent, pues es un GPanel, ¿verdad? El método paintComponent. Y el método paintComponent, ¿qué va a hacer? Oye, modelo, dibújate. Modelo.dibujar. ¿Sí? Esto está fácil. ¿Sí? Ahora, necesito un oyente, porque fíjense que yo aquí tengo que seleccionar, ¿sí? Si quiero dibujar Julia o quiero dibujar Mandelbrot. Entonces voy a poner un menú, ¿sí? Quiero Julia, quiero Mandelbrot. Pero acuérdense que Julia puede haber diferentes fractales si yo le cambio C. Entonces voy a dar opciones ahí, voy a poner varias C y voy a ver cómo sale. Entonces voy a poner un menú para los fractales de Julia y un menú para los de Mandelbrot. Eso sí, el oyente debe saber, ¿sí? Debe saber cuál es la selección. Entonces va a implementar Action Listener. ¿Por qué implementa Action Listener, jóvenes? ¿Por qué debe implementar Action Listener? Por los clics, como los ejemplos anteriores, para aumentar. Ahí se podría hacer, pero se supone que yo voy a tener un menú, ¿verdad? Y Por en ese las ventanas, ¿no? por la ventana, sí, por las opciones de menú. Acuérdense que Los tipos de fractales. cada vez que yo seleccione un fractal del menú, le pico a la opción que se genera un evento de qué tipo. Action. Cuando yo le pico un menú, una opción de menú, se genera un evento action. Entonces, este oyente debe saber escuchar eventos action, por esto. ¿Sí? Y ahora, este de acá, mouse adapter, nosotros sabemos que, ¿para qué sirve? Para manejar eventos de qué. ¿De qué tipo maneja estos eventos? Eventos de ratón. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que en algún momento en la pantalla yo voy a interactuar con el ratón. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer zoom. Voy a seleccionar un punto, voy a marcar el área que quiero que se haga zoom y cuando yo libere, se va a hacer el zoom en el fractal. Para eso es este. ¿Sí? Nosotros en esta primera versión no vamos a trabajar todavía con él, pero vamos a tener preparado mi oyente. ¿Sí? Todavía no vamos a trabajar con ese, solamente vamos a trabajar con este. ¿Sí? Y aquí voy a tener mi menú para los fractales de Julia. Yo aquí voy a seleccionar varios fractales. Y aquí el de Mandelbrot, ¿yo qué voy a hacer? Pues en nivel de detalle, ¿sí? Pero acá tengo una que dice archivo, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es que, ya que tengo dibujado el fractal, lo voy a guardar en la computadora como una imagen. ¿Sí? Vamos a aprender cómo guardar los images en disco. ¿Sí? Vamos a empezar con quién, con el modelo. ¿Sí? Fractal de complejo. Bien. Entonces, miren, aquí tengo el modelo, un fractal de complejo, va a implementar dibujable. ¿Qué significa? Que debe tener un método que se llame dibujar, ¿verdad? Acuérdense que ya habíamos trabajado con dibujable. ¿Sí? Vámonos a nuestro código, por favor. En MVC, ¿sí? Aquí tengo en modelos. Aquí tengo dibujable, ¿verdad? Aquí está. ¿Si se acuerdan de dibujable? Aquí está. ¿Qué significa? Que todos los que implementen dibujable, ¿qué deben tener? El graphics. El método dibujar. Sí, y le pasamos graphics. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, maestro. ya que tengo eso, pues eso significa que fractal de complejo debe tener un método dibujar. Ahora, acuérdense, mi fractal, yo necesito definirle límites. El mínimo en real, el máximo en real, el mínimo en imaginario. Pues aquí están, miren, los 4. ¿Sí? Y aquí voy a manejar esto. Esta variable me va a permitir determinar, ¿sí? Acuérdense que yo tengo que calcular el módulo. Cuando el módulo sea mayor a 2,
es divergente y ya lo pintamos de un color. Pero si no es mayor a 2, si yo voy calculando, ¿sí? ¿Cuándo detengo la búsqueda del módulo? En algún momento lo debo detener y entonces es aquí con este valor, ¿sí? Vamos a manejar el ciclo, un for con este límite, ¿sí? Entonces por eso tengo estos valores, ¿sí? Los límites del plano complejo y límite para determinar si la órbita es convergente. Si llega este límite a este número y todavía no su módulo es mayor a 2, ¿qué significa? Que es convergente, entonces está dentro de, se va a pintar de negro, ¿no? ¿Sí? Para eso son estos. Y bueno, yo tengo que definir un valor de inicio. Aquí lo inicializo. Aquí pongo los límites. Miren, en este método setBound, aquí le pongo el mínimo y el máximo. Entonces, por ejemplo, todos de inicio van a tener menos 1.5 a 1 en real y de menos 1 a 1 en imaginario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y las iteraciones van a ser 100. Esto se puede modificar. Esto, pero así lo dejamos ahora, ¿sí? Y lo más importante es este método, miren. Este método, ¿cuál es? Es el que calcula el factor de conversión, el que les había yo dicho. Ya ven cómo vamos a convertir de píxeles a complejo. Y aquí está. ¿Ok? Ahora, vámonos a buscar en el código que yo les pasé. Ahí ustedes deben tener, ¿sí? A ver, en modelos. Aquí está. Todavía no lo copiamos, ¿verdad? Sí, no, todavía no lo copiamos. Entonces, miren, en los códigos que yo les pasé, en el 1.5, jóvenes, ahí tienen todas estas clases, miren, ¿sí? Todas estas clases, por favor, ahí lo pegan en su carpeta de códigos y lo descomprimen y les deben aparecer estos, ¿sí? ¿Ok? Fíjense ustedes que el que estamos trabajando ahorita es fractal de complejo. Miren, nada más lo abro. Fíjense dónde lo vamos a poner. Necesitamos un paquete que se llame fractales, modelos fractales, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a crearlo acá. Si ya lo tienen todos. Sí, sí. Profe, ¿cuál era el que habíamos que poner en el código? ¿Cuál clase? ¿Era fractal complejo? Ajá, fractal complejo. Ahorita lo vamos a hacer, mira. Ah, ok, profe. ¿Sí? Aquí, estoy aquí en MVC, ¿sí? En el paquete MVC. Me voy a los paquetes origen y ahí voy a crear un nuevo paquete, ¿sí? Creo un nuevo paquete y le digo modelos.fractales, ¿sí? Así lo voy a llamar, modelos fractales, ¿ok? ¿Sí? Aquí en modelos fractales vamos a copiar fractal de complejo, Julia y Mandelbrot, esos tres. ¿Sí? Ahí están. Fractal de complejo, Julia y Mandelbrot. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, veamos fractal de complejo. Ahí está, mira. Es el que estábamos platicando ahora. Tengo que definirle a cualquier fractal sus límites y el límite para determinar si es convergente, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, hablábamos de esos límites aquí con el método setBounds que tenemos aquí. Con esto se los asignamos, ¿sí? Los 4 de una sola asignación, ¿sí? Y aquí tengo el método getFactor, ¿sí? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ya lo platicamos, ya este es el factor para convertir de píxeles a valores en el plano complejo.
y se le tiene que aplicar tanto a el píxel X, o sea, PX, como a PY, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Ya lo tienen todos. Sí, maestro. Ahora viene la parte interesante, ¿sí? Aquí, pues para saber si, o sea, para crear el fractal, yo lo primero que tengo que hacer es cada píxel lo tengo que convertir a un complejo y ese complejo le tengo que aplicar la formulita que nos enseñó Julia. ZN más 1, no, ZDN es igual a ZDN menos 1 al cuadrado más C, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces necesito dos valores, el Z0 y C, y aplicar la fórmula. Tengo que hacer un ciclo y ese ciclo lo voy a parar en dos lugares. Cuando sea mayor a 2 el módulo, lo paro y digo ya, no es divergente. O cuando termine el ciclo, es convergente, ¿sí? Son esos dos. Entonces eso lo voy a hacer aquí, miren. Ahí está. Este método va a determinar el atractor. Acuérdense que el atractor es hacia donde se dirige la sucesión. Si ese atractor se va al infinito, es divergente, y si no, es convergente. Entonces, ¿qué le paso? Le paso la Z original. Aquí está. Esta es la parte real y la parte imaginaria. Ese sería el Z0, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y este sería el valor de C, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos que aplicar esta fórmula. ZDN es igual a ZDN menos 1 al cuadrado más C para valores de n de 1 hasta que o se va al infinito o es convergente, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para esta fórmula? Necesito Z0, ¿verdad? ¿Sí? El Z0 y necesito C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Yo le paso a este método, pues Z0, aquí va, y C. Acuérdense que cualquier imaginario tiene la parte real y la parte, cualquier complejo tiene la parte, perdón, la parte real y la parte imaginaria. Esto es para Z y este es para C. Entonces voy a entrar aquí a este ciclo de iteraciones. ¿Sí? Aquí. Hasta el número, si se sale por este, o sea que termina el ciclo, pues es convergente, y si se sale por el módulo es divergente. Bueno, entonces vamos a ver. Esta formulita de aquí, ¿sí? Está calculando el módulo del complejo, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada, ¿sí? Ese es el módulo. Si es mayor a 2, ¿sí? Se sale. Pero ahora acá tengo que hacer este cálculo. Si no es mayor a 2, tengo que hacer este cálculo, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que decir z de n menos 1 al cuadrado, o sea, z de 0 al cuadrado más c me va a dar z de n, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tengo que aplicar esta fórmula y lo voy a hacer aquí. Estas dos asignaciones significan eso. Pero tal vez así digan, no, pues bueno, quién sabe. Entonces vamos a ver. Sí, yo necesito z al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como z tiene su componente en x y su componente en y, ¿sí? Tiene x y y, pues sería todo esto al cuadrado, ¿sí? Nosotros ya sabemos que al ser al cuadrado, pues es este por este, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está. Este es el valor de zx más zy y al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿verdad? Aquí está. Más 2 veces el primero por el segundo. Aquí está. ¿Sí? Más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado, ¿cuál es? Es este. ¿Cómo sería el segundo al cuadrado, jóvenes? Sería z de y al cuadrado y al cuadrado, ¿verdad? Porque los dos son al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como y al cuadrado es menos 1, ya lo habíamos dicho,
¿sí? Entonces el segundo al cuadrado es este. Entonces es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero, chihuahuas, porque es menos. Porque i al cuadrado es menos 1. Entonces, por eso. Fórmula que la que está hacia arriba, que zn es igual a zn menos 1 al cuadrado más c. Y es lo que nos da una forma. Pero si esta la Sí, cambiamos, nos debería dar otra forma. sí. Ahora, todos los fractales, todos, incluso Mandelbrot, ocupan esta misma. Exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que Julia cambia C, nada más cambia los valores de C, pero la operación sigue siendo la misma. ¿Sí? O sea, el C se cambia, o sea, cambia los valores, aquí pone 5 y 2, 8 menos 1, etcétera, ¿no? Y este es cada píxel del plano, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para Julia. Para Mandelbrot no, para Mandelbrot Z y Y empiezan en 0 siempre y el que va cambiando es C. ¿Sí? Pero la fórmula de Julia y de Mandelbrot es exactamente la misma, esta. ¿Sí? Porque esta es la función holomorfa que estaban estudiando estos señores. Esta. ¿Sí? Pero si yo quiero hacer esta operación, fíjense que estoy hablando aquí de números complejos, ¿verdad? Entonces, este número es número complejo al cuadrado más este otro número complejo. Entonces, como son números complejos, yo tengo que considerar la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, recuerden, el módulo me va a decir hasta dónde parar. Si es mayor a 2, me salgo del ciclo, ¿verdad? Y aquí ya yo sé que es divergente. Pero si no, tengo que hacer esta operación. Esta operación está hecha aquí. Acuérdense que siempre hay dos componentes, real e imaginario. Aquí está, miren. Este es el módulo. Acá yo tengo, primero necesito z de n menos 1 al cuadrado. Lo voy a hacer aquí. Aquí lo estoy simplificando. En lugar de poner n-1, lo quité para nada más representar el cuadrado. Z al cuadrado, ¿qué significa? Pues que la parte imaginaria, el real más la parte imaginaria debe ser al cuadrado, ¿sí? Entonces, al hacer esa operación me queda esto, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es un binomio al cuadrado, ¿ok? Voy, ¿sí? Sí, el caso de ese, hicimos anteriormente lo que era el binomio de Newton, que era Ajá, para generalizar ese binomios. sí, En este exactamente. caso tendría que, se podría cambiar para que también ese funcionara con binomios complejos y así Ajá. podemos cambiar la fórmula, no sé, z al cubo, otro. Sí. Y ver cómo se ven. Sí, podríamos inventar nuestros propios fractales, exactamente. Muy bien, esa sería una buena. Y nada más aquí, pues tú le llamas a tu función de binomio de Newton y aquí le pasas aquí en lugar de que sea al cuadrado sería al cubo, a la cuarta, ¿sí? Y ver cómo se comporta, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pero esto de aquí que tenemos es nada más este pedacito de aquí, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? O sea, nada más es z al cuadrado, ¿sí? Todavía me falta sumarlo con c, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo sé que c es un número complejo que va a tener esta forma, ¿sí? La parte real más la parte imaginaria, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Este es un complejo, ¿sí? Entonces yo tengo que sumar z al cuadrado, que es todo esto, ¿verdad? Ya vimos por qué, ¿sí? Más el complejo c, que es esto, ¿sí? Ahora, cuando yo sumo dos complejos, ¿cómo le hago? ¿Quiénes son los reales? Bueno, los que no tienen i. Estos son los reales, miren, no tienen i, ¿verdad? Con este, ¿sí? Entonces, este sería la componente real del término nuevo de zn, este. Es la parte real, ¿sí? Y esta sería la parte imaginaria porque tienen i, ¿verdad? La suma de estos es la parte real y la suma de estos es la parte imaginaria. Fíjense, aquí está. Esta es la parte real, ¿sí? ¿Sí?
zx al cuadrado menos zy al cuadrado, ¿verdad? Más cx, aquí está. ¿Sí? ¿Ya la ven? Este es la parte real de z, del z nuevo, del z de n. ¿Sí? ¿Voy bien? Es la parte real. Entonces, como estos dos son parte real, no tienen i, pues ahí se ponen, ¿verdad? Más zx, que es este. Digo cx, ¿sí? Que sería la parte real de c. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí está. Entonces, si lo vemos así de origen, sin explicación, pues sí nos causaría ruido, ¿no? Pues porque lo hizo así. Entonces hay que analizarlo. ¿Y qué pasa con la parte imaginaria? Pues son los que tienen i, ¿verdad? 2zx, zy, 2zx, zy, más cy, ¿verdad? Y entonces aquí ya tengo el nuevo número complejo, parte real, parte imaginaria. Ya lo tengo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora lo voy a preparar para la siguiente iteración. ¿Sí? Ahora el zn va a ser el que va a estar de este lado, ¿verdad? Y voy a calcular para un nuevo n, para z2, va a ser z1 al cuadrado más c. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, esto es iterativo. Empiezo con 1. Z1 es igual a Z0 al cuadrado más C. Y luego Z2 es igual a Z1 al cuadrado más C. Entonces, por eso aquí lo actualizo. ¿Sí? Al actualizarlo, le calculo el módulo y si el módulo es mayor a 2, me salgo y digo, la órbita es divergente. Y si esto no se cumple nunca dentro de este ciclo, se sale por acá, la órbita es convergente. ¿Ok? Este es el chiste del fractal este. ¿Y cuántas veces voy a llamar a la por cada en el plano complejo, por cada punto en el plano complejo?